encuentre una persona o a un empleado o a una persona que quiera estar aplicando para un trabajo. Simultáneamente también es para que el evaluador, para que el trabajador o el perfil de la persona que va a solicitar empleo, pues también verifique si le interesa o no el trabajo, ¿verdad? Porque recuérdense que es de dos vías, no solamente ustedes como personas que van a contratar, pues van a buscar a la persona ideal, idónea, ¿verdad? Sino también que ellos van a seleccionar el trabajo que mejor se acople a sus características o a lo que ellos andan buscando. Entonces, dentro de las características importantes que nosotros podemos tener es que existen varios tipos de entrevista. Están las individuales, directivas o dirigidas, ¿verdad? Libres o semidirigidas, las mixtas, que pueden ser de muchas características dependiendo del empleo o de las condiciones que se puedan dar en cada una de las empresas para poder realizar las entrevistas. Las grupales, que pues también al final se van seleccionando diferentes perfiles basado en las respuestas que vayan dando. Ustedes podrán tener en consideración, por ejemplo, no sé si alguna vez vieron Hombres de Negro, por ejemplo, cuando ponen a todos los policías o a todos los guardias que les hacen preguntas o a todos los ponen a hacer las mismas pruebas y miran el desarrollo o el desempeño de cada uno de ellos. Esas podrían ser las entrevistas grupales, donde pues al final están los observadores evaluando a qué personas o las características que cada uno va solicitando. La entrevista de panel, por ejemplo, que pasa con 3 personas, pueden ser 4 enfrente o bien frente a ellos, en donde pues básicamente esta es la que nosotros realizamos acá, donde hay 3 personas encargadas de hacer las consultas y las preguntas correspondientes para llevar a cabo el proceso de la entrevista. Y tenemos las entrevistas por teléfono, videoconferencias, que son ya más impersonales, se podría decir, porque pues no hay un contacto físico en donde se puede dejar de apreciar cada uno de los aspectos que nosotros deseamos evaluar. Entonces, es importante que nosotros seleccionemos la entrevista más adecuada o la idónea dependiendo de lo que nosotros vayamos a hacer. ¿Qué hacer? ¿Para qué hacer la entrevista? Por supuesto, como les decía, no solamente para nosotros como trabajadores, como empleadores, sino como trabajadores nos sirve a nosotros para conocer a la empresa. Ahondar, pues también sirve para ahondar en el currículum, evaluar las competencias profesionales de la persona que nos va a estar solicitando el empleo y pues nosotros conocerlo, ¿verdad? Compatibilizar expectativas y ofertas, verificar también si es lo que están poniendo en la publicidad que nos están ofreciendo a nosotros, si es realmente el trabajo que nosotros estamos buscando o que simplemente no es lo que yo andaba buscando. Pronosticar, el ajuste al puesto, en este caso nosotros pues verificando las características del empleador, en este caso del entrevistado, pues verificar si realmente pueda o no ajustarse al pronosticar de cierta manera, ¿verdad? Si se va a acoplar o no a las condiciones del puesto que nosotros estamos, o la vacante que está disponible, pues obviamente uno con muchas de las características que más adelante vamos a ver, pues podemos tomar en consideración de que sí o no puedan cumplirse. Describir también el puesto y la compañía, las condiciones de trabajo, la renta, el beneficio. Ustedes también pues evaluarán al momento de estar solicitando un empleo, pues la persona o la empresa dará los lineamientos y las directrices de las cuales se van a llevar a cabo y pues decidirán entonces si sí es oportuno o no oportuno, si me conviene o no me conviene, si está muy lejos, si no está muy lejos, si el horario me compete o no me compete, me gusta o no me gusta, etcétera, ¿verdad? Todo eso, pues ustedes en ese momento, pues de la entrevista, o para eso sirve la entrevista, ¿verdad? Para eso sirve, para que nosotros podamos visualizar a grandes rasgos o en aspectos generales con respecto a ella. ¿Qué tipo de comunicación verbal? Bueno, dentro de una entrevista nosotros podemos observar muchos de los aspectos, por ejemplo, que se puedan llevar a cabo o no dentro de esta entrevista. Y es algo que yo les comentaba el día que nosotros tuvimos el pequeño ejercicio en donde vimos, por ejemplo, cuando entrevisté a los 2 compañeros, una compañera estuvo un poquito más dudosa, más nerviosa, el otro compañero estuvo un poco más seguro con respecto también porque posiblemente fue la segunda entrevista, por así decirlo. La primera pues todavía estaba muy insegura en cómo debía de actuar o cómo se debía abordar una entrevista. Entonces nosotros, o se nota en cuanto a la comunicación, tanto no verbal, como nosotros nos vamos a expresar.
Y dentro de estas, las preguntas habituales en una entrevista en cuanto a la comunicación verbal es cuénteme algo sobre ti o sobre usted, ¿verdad? A mí me gusta mucho utilizar el tercera persona, el usted, no el tanto el tú, ¿verdad? Tratar a las personas de tú, sino de usted, precisamente para crear ese ambiente, ¿verdad? Y esa condicionante de respeto ante las personas que estamos entrevistando para que no se sienta impersonal el momento que nosotros estemos evaluando o estemos platicando con el entrevistador. Entonces, por ejemplo, acá le preguntamos, cuénteme algo sobre usted y ustedes entonces como personas entrevistadas, pues son de las preguntas base o básicas que ustedes deberán de expresar y de saber qué responder. En este caso, pues pueden ustedes dar información personal en general, porque eso es lo que a ustedes les están preguntando. Pues a qué se dedican puede ser, ¿verdad? O si va a un aspecto ya un poquito más personal, ustedes pueden expresar qué es a lo que ustedes les gusta hacer, etcétera, etcétera. Aquí, en esta parte, también nosotros, por ejemplo, siempre hacemos esa observación. Por ejemplo, en esta parte nosotros tenemos esas preguntas tan básicas. Disculpen ustedes, se me cerró la sesión, pero bueno, ya estamos nuevamente acá. En cuanto a esas preguntas que nosotros que nos hacen siempre, generalmente en una entrevista, nosotros siempre nos preguntan, ¿verdad? ¿Cuáles son sus mayores debilidades o cuáles son sus fortalezas? Entonces nosotros tenemos que poner algo muy importante, ¿verdad? Nosotros dar siempre nuestros puntos más importantes en cuanto a nuestras fortalezas y las habilidades que nosotros podemos destacar de nosotros mismos. Las debilidades también, por otro lado, pues al final nos ayudan a nosotros a poder determinar un punto de mejora y pues hablar de ellas también es de suma importancia, pues con esto nosotros podemos demostrar que nosotros tenemos la capacidad de poder ir superando cada una de ellas. Y entonces cuando nosotros hablamos de fortalezas, pues tenemos que enfocarnos muy bien en nosotros mismos, vernos en un espejo, por así decirlo, y nosotros evaluar, ¿verdad? Aquellas habilidades claves que nosotros podamos tener, que sean muy relevantes, podría ser en cuanto al puesto que nosotros estamos optando, puede ser el trabajo en equipo, la comunicación, que nos ayude, que nos guste a nosotros a resolver algún tipo de problemas, apoyar, aportar un poco más o extra a lo que se nos está solicitando, la creatividad, el análisis, pues son cuestiones importantes que nosotros podemos colocar, la experiencia también que nosotros podemos tener, ya sea con otros empleos previos a en donde nosotros podemos demostrar que con esa experiencia, pues nosotros demostremos que tenemos esa fortaleza de poder aportar, en este caso, a la empresa o que hemos aprendido mucho de otras empresas y que podemos llevar también nuevas ideas a la empresa a la cual nosotros querramos llegar o a un laboratorio donde nosotros queramos llevar. La adaptabilidad podría ser otro de los aspectos importantes que nosotros podemos enumerar, ¿verdad? Demostrar esas capacidades para adaptar a las diferentes situaciones o desafíos, enfoque de resultados, por ejemplo, que nosotros podamos tener con lo que nosotros hemos hecho. No sé, el tiempo, nosotros optimizamos el tiempo de mejor manera para generar mejores resultados. Como les decía, generalmente siempre a las empresas o a los que nos contratan siempre les gusta saber qué cosas nosotros podemos aportar más para que la empresa pues mejore de cierta manera. Dentro de las debilidades, pues es muy complicado que nosotros podamos indicar qué tipo de debilidades podríamos nosotros tener. Puede ser, por ejemplo, en algún caso, ¿verdad? Que nosotros somos muy honestos, por ejemplo, que pues somos muy duros con nosotros mismos, pues porque nos gusta ser estrictos en lo que nosotros realizamos, que podría ser, ¿verdad? Alguna de las
situaciones que nosotros podemos tener y que pues tal vez sean algunas de las fallas que podamos nosotros presentar, pero en general podríamos nosotros hablar sobre estas partes en especial. ¿Cuál es la pretensión salarial? Siempre nosotros, por ejemplo, en los avisos, en los anuncios, generalmente no siempre se nos coloca a nosotros cuál será la pretensión salarial y deberá ser una de las preguntas clave o importantes que nosotros debemos de realizar. Sin embargo, pues nos preguntan de una vez cuál es mi pretensión. Por lo tanto, nosotros basado en nuestra experiencia y en nuestro expertise, pues debemos de conocer. Yo les enseñé a ustedes y en una de las presentaciones estaba un cuadro en donde estaba cuánto sería la pretensión salarial dependiendo del laboratorio a nivel, si es alguna dirección técnica las que ustedes estarían aplicando, o si es un trabajo ya de supervisión con muchísimas más horas, dígase por planilla o por contrato, ¿verdad? ¿Cuál sería el rubro o el costo que ustedes deberían de tener por sus capacidades? Entonces, eso nosotros lo tendríamos que tener de referencia y al momento que nos pregunten, pues eso y un poco, un porcentaje más que nosotros consideremos oportuno, por si es que existe algún tipo de negociación con la empresa o con el laboratorio que nos esté contratando y pues que se llegue a un acuerdo posterior, ¿verdad? Entonces, en algunos casos no le indican a uno, pero nosotros pues tenemos que ir claros en conocer al final cuál sería el rubro que nosotros o la pretensión que nosotros estamos considerando oportuna basada en nuestra, no solamente experiencia, nuestra carrera, nuestra profesión como tal, sino pues también que sea consecuente con lo que nosotros vamos a realizar. ¿Por qué otra pregunta sería, ¿por qué le interesa trabajar en esta empresa? Yo creo que en definitiva, pues obviamente al principio pues uno anda buscando en dónde puede uno crecer, ¿verdad? Y no tiene uno, por ejemplo, algo o un propósito en específico, ¿por qué voy a ir a trabajar yo a ese lugar o a ese lugar en específico, ¿verdad? Sino que pues obviamente aquí uno tiene que trabajar muy bien esta pregunta y por eso son de las preguntas que yo les dejé porque son las más clásicas y las que nosotros vamos a tener que trabajar mucho en ver qué vamos a responder. Entonces, pues definitivamente un crecimiento personal, un crecimiento laboral en el cual yo pueda desarrollar mis habilidades o en el cual yo pueda aportar todas las habilidades que he tenido durante un tiempo de experiencia, no sé, por ahí podría ser una de las respuestas que nosotros podríamos dar. Otra pregunta es ¿por qué o cuál es el motivo de abandono de su último trabajo? Generalmente es una pregunta bien clave y bien fuerte también porque aquí es donde nosotros vamos a expresar y le vamos a dar desde ya este punto importante, ¿verdad? Las directrices o el panorama general sobre nosotros a la nueva empresa, pues porque al final nosotros nos estamos promoviendo ahorita para poder optar a este empleo y si ya nosotros estuvimos en otro trabajo y pues ya no continuamos por X o Y motivo, ya sea que me despidieron o ya sea que yo renuncié, pues tendrá que exponer uno los motivos. Obviamente hay que demostrar o colocar esos motivos pues basado en una realidad, ¿verdad? Lo importante es no mentir también, tal vez no ser tan crudos ni tan crueles con ustedes mismos, ¿verdad? Por ejemplo, me despidieron porque tuve inconvenientes, porque me peleaba mucho con mis compañeros de trabajo. Bueno, entonces, aquí quiere decir que yo no puedo trabajar en equipo, aquí quiere decir que yo no puedo trabajar bajo presión, por ejemplo, muchas de esas cuestiones. Entonces, sí es muy importante que ustedes tengan en consideración qué van a responder en cada uno de estos. O bien, yo me salí pues porque ya no cumplía con los objetivos que yo me tenía trazados como persona o como profesional y pues yo necesito seguir creciendo y por lo tanto pues estoy buscando una oportunidad nueva o una nueva oportunidad en donde yo me pueda desarrollar y cumplir con mis objetivos personales y profesionales. Por lo tanto pues estoy viendo esta oportunidad en la cual creo que la empresa me podrá apoyar y yo también poder apoyar con ustedes a poder tener un crecimiento mutuo y poder crecer en ambas partes. No sé, por ahí podría ser una de las respuestas para esta pregunta. ¿Cuáles son sus planes a futuro? Por ejemplo, aquí nosotros pues podemos expresar qué es lo que ustedes realmente considerarían a futuro. Por ejemplo, en la parte profesional, poder ganar muchísima más experiencia y poder desarrollarme ya profesionalmente o llegar a unos puestos de gerencia, podría ser, ¿verdad? O de supervisión, no sé, algo así podría ser el aspecto importante que ustedes pueden mencionar en esta pregunta y si les preguntan en algo ya personal, familiar, ya íntimo, pues ya ustedes sabrán si pueden responder o no, ¿verdad? Por ejemplo,
no sé, comprar una casa propia, no sé, o algo así, poner un negocio propio, que en el curso de administración en la universidad yo lo coloqué que lo iba a hacer en un par de años, entonces ahorita lo quiero poner en marcha, no sé, podría ser esa la respuesta a esa de las preguntas, ¿no? ¿Qué planes tiene a futuro? Dentro de qué recomendaciones decir y qué no decir, pues tenemos estas partes, ¿verdad? En este caso, no decir, creo que, o me parece que, o lo que hice no tiene importancia, o no sé si sirvo, o tengo fallas. Recuérdense que nosotros tenemos que buscar adjetivos muchísimo más, con muchísimo más valor, porque esto es muy importante. Entonces, decir, estoy seguro de que, tacatán, o estoy seguro de que en esta empresa voy a desarrollar mejores habilidades, o estoy convencido de que al momento de estar trabajando en esta empresa podré desarrollarme como profesional o no, o estoy satisfecho de lo que hice en la empresa anterior y en esta empresa yo puedo demostrarles a ustedes también, etcétera, etcétera. O bien lo positivo supera lo negativo y puedo realizar las cosas de mejor manera, no sé. O salvaré el obstáculo porque ahora puedo trabajar de mejor manera. Bueno, no sé, en fin, muchas cosas que nosotros podemos ir cambiando. Por ejemplo, no decir tampoco esto me asusta o hay otros mejores que yo o, o a veces pierdo el control, no sé si me conviene. Son de las frases que se deberían de evitar o nosotros no decirlas, porque pues esto ya nos dice mucho de la persona que está solicitando el empleo. Entonces es mejor decir, estaré a la altura de esta empresa o se adapta a mis capacidades y a lo que yo considero necesario para mi crecimiento, o si algo me inquieta, sé dominarme y sé controlarme o adaptarme a lo que yo, a los intereses y las capacidades que la empresa requiera, no sé. Son de las respuestas que nosotros podemos realizar. Otro tipo de comunicación, como les decía, está el verbal y el no verbal. Y en esta parte de la comunicación verbal está en una entrevista laboral, pues los entrevistadores intentan obtener información que no consta en el currículum. Por ejemplo, la seguridad, la confianza del candidato, cómo se desenvuelve, las personas, la educación, todos esos aspectos son muy importantes y es a lo que yo les decía. Pues he tenido la oportunidad de estar en varios procesos y como les comentaba en su momento, nosotros nos percatamos de todos los gestos no verbales, bueno, pero en este caso no verbales, no, o sea, obviamente todos esos gestos que las personas hacen. Por ejemplo, aquí miramos a una persona que está aburrida, pues eso quiere decir que no tiene interés en lo que está llevando a cabo. Dígase, si está en una entrevista, pues eso es algo muy negativo. O bien cómo se comporta, hacer gestos de desprecio, de desagrado. Pues nosotros nos percatamos de cada una de esas situaciones y también la forma en cómo ingresó, ¿verdad? En este caso la seguridad, la forma, el porte, el cómo se sienta también, no desparramado, sino erguido, sentado, pero con una postura correcta. La confianza que ustedes van a demostrar, pues es algo muy importante, y en la confianza también viene que ustedes se prepararon muy bien para poder llevar a cabo este proceso de entrevista. O bien ustedes se van a percatar, si están contratando, pues van a poder observar que estas personas cumplen con todas estas características. ¿Cómo se desenvuelven las personas? Yo en su momento ya les comenté y me pude percatar que pues tienen la capacidad de poderse desarrollar y poderse expresar de buena manera. Les hacía la recomendación el día de ayer que tuvieran la mayor chance de poder leer, de poderse preparar, no solamente con la parte profesional y técnica, ¿verdad? Sino que también prepárense en otros aspectos culturales que les van a llevar también a poder desenvolverse de mejor manera. Leer, no sé, ver una obra de teatro, de escuchar música que les genere a ustedes crecimiento, no sé, libros de autoayuda, tantas cosas que ustedes pueden tener en consideración que por supuesto les va a ayudar a ustedes a poder expresarse de mejor manera, y que eso pues definitivamente va a expresar pues la seguridad que ustedes van a tener, el desenvolvimiento como personas y como profesionales, la educación. Y que recuérdense que la educación no es solamente el hecho de que lo que nosotros aprendemos en el colegio, en la universidad, sino que es la educación que nosotros traemos desde nuestra casa. Como les decía yo, en algunos casos, pues en algunas ocasiones yo ya no puedo meterme mucho a esta parte de educar a una persona en el trabajo, sino pues son situaciones que ya deben de traerlas, y pues que son de cultura general, se podría decir, en cuanto a el cómo nosotros nos debemos comportar en ciertos lugares.
Y una frase importante, ¿verdad?, que viene a ser meollo en cuanto a esta parte de la comunicación no verbal, es esta, ¿verdad?, de que un gesto vale más que 1000 palabras. Pues en definitiva, nosotros, pues es determinante que nosotros podamos tenerlos en consideración y poder decir, sí, en efecto, ¿verdad? Es que esta persona hizo esta acción y esto no me convence a mí porque me puede generar más inconvenientes más adelante, o esto puede ser una constante, puede ser un hábito que pueda generar problemas o inconvenientes más adelante. Entonces, el tono de voz también podría ser algo muy importante que nosotros debemos de manejar y saber utilizarlo. En este caso, en una entrevista, pues eso es algo bastante importante, ¿verdad? Cómo nosotros vamos a entonar. Y para esto, entre los tipos de comunicación en la no verbal, pues se compone esencialmente de dos tipos o de dos estructuras, que sería la kinésica, que se trata de todos esos gestos o las posturas y los movimientos que el cuerpo realiza durante nosotros estamos en alguna actividad. Puede ser que nos genere a nosotros algún tipo de nerviosismo, por ejemplo, que nosotros tengamos esta parte importantísima, ¿verdad? La postura que nosotros vayamos a tener, los gestos, como les decía, las expresiones. Nosotros tuvimos, yo les comentaba cuando estábamos viendo las otras presentaciones sobre las entrevistas de trabajo, cómo algunas personas, cuando nosotros hacíamos algunas preguntas o expresábamos algunas situaciones en particular, los gestos de estas personas con relación a lo que uno decía, ¿verdad? Entonces, con un poco de desagrado o de indiferencia, entonces allí uno se da cuenta que esa va a ser una constante que nos pueda a nosotros decir o desarrollar durante el transcurso del desenvolvimiento en el trabajo. Entonces digo yo, no voy a contratarla porque al momento de que se le esté hablando de tal tema, pues ella va a abordar de esta situación. Entonces sí es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Y la proxémica, que es la disposición de los objetos en el espacio y cómo las personas se desenvuelven en el lugar. En este caso, por ejemplo, si tiene algo en particular, por ejemplo, si tiene sus cosas, si está jugando con ellas, o cómo va a abordar cada una de estas situaciones. Por ejemplo, aquí en la fotografía vemos a una señorita que teóricamente está esperando para ser entrevistada y las posturas que puede tener ella durante la entrevista, durante la conversación, y las posturas que pues no debe de tener. Es algo muy importante que nosotros tengamos en consideración. Entonces, aspectos como la kinésica y la proxémica son importantes que nosotros conscientemente tenemos que saber manejar porque pues nos pueden jugar la vuelta y pues esos sean factores que a nosotros pues no sean los determinantes al momento de estar en una entrevista de trabajo y que por lo tanto nosotros debemos de cuidarlos muy correctamente. Y por ello entonces es importante que cuando nosotros estemos en una conversación pues miremos al entrevistador. No hay nada más satisfactorio, por ejemplo, a mí, por ejemplo, ahorita me gustaría que estuviéramos presencialmente, ¿verdad? Y que todas las clases hubiesen sido presencial, porque se logra mantener esa atención y pues obviamente al ustedes estar observando, al estar poniendo atención de cierta manera, me quiere decir que primero hay que hay respeto hacia la persona que está hablando y segundo, pues que están poniendo esa atención correspondiente, ¿verdad? Entonces es algo muy importante. Los gestos también deben coincidir con lo que se dice. Nosotros, pues si vamos a hablar y vamos a utilizar, si nosotros somos muy expresivos, utilizamos mucho nuestro cuerpo para expresarnos. Por ejemplo, yo soy una de esas personas que utiliza mucho la expresión corporal para poder expresar algunas ideas, pues eso tiene que ir acorde a lo que nosotros estamos diciendo. Y viceversa también en las personas que están captando el mensaje mediante el proceso de comunicación, pues también recibirán el mensaje y también los gestos pueden que coincidan o no coincidan con lo que nosotros estamos diciendo. Por ejemplo, como se los decía anteriormente, ¿verdad? Puede que nos muestre desprecio o que no le importe, ¿verdad?, lo que nosotros estemos hablando. Entonces todo eso se nota durante el proceso de la entrevista y es importante que ustedes lo detecten y que ustedes no lo hagan al momento de ser ustedes las personas que están realizando la entrevista. Sonreír de vez en cuando, esto es algo muy importante, que cuando pues obviamente el entrevistador nos esté hablando y todo, pues si haya momento para podernos reír, pues nosotros dar una sonrisa así amable, ¿verdad? No una carcajada, ¿verdad? Sino una sonrisa en las cuales pues nosotros pues le demos a entender al entrevistador que estamos escuchando y que estamos poniendo atención. Evitar posturas abatidas
o de decaimiento, ¿verdad? Como les digo, como que estuvieran desparramados y así como que, ay, no, qué pereza. Entonces, no, eso es algo muy importante, ¿verdad? Que estén bien ustedes erguidos, bien sentados, ¿verdad? Pues, o por lo menos recostados en el respaldo, pues sentarse con una postura correcta para que pues al momento de que nos estén platicando, pues se sienta que nosotros estamos con presencia, ¿verdad? Como les digo, con una postura correcta. Evitar movimientos excesivos, como les digo, pues a algunas personas nos gusta expresarnos mucho con nuestro cuerpo, hablar así tal vez con nuestras manos, pero tal vez tratar de evitar un poquito esta parte y que sean consecuentes con lo que nosotros estamos hablando, como lo decía anteriormente. Evitar los tics nerviosos, por ejemplo, tuvimos una persona en este caso que le gustaba agarrarse el pelo, una señorita, ¿verdad? Que pues por lo visto tenía ese tic de agarrarse su cabello y hacerse como colochitos, ¿verdad? A un lado. Entonces esos son tics que pues uno tiene que saber controlar, por supuesto, que vienen derivados de que cuando uno se encuentra en un proceso nervioso, se encuentra un poco ansioso, uno pues genera ese tipo de tics. Otra cosa es que cuando uno está sentado, algunas personas pues cruzan su pierna y empiezan a moverlas, o la misma ansiedad hacen que muevan las piernas, ¿verdad? Aunque no tengan la pierna cruzada, pues mueven las piernas o se están moviendo con el afán de que el cuerpo pues se mantenga relajado, pues porque obviamente la mente está pensando mucho en ese momento y pues el cuerpo está reaccionando tratando de equilibrar ese tipo de ansiedad que nuestra mente está pasando. Entonces, evitar todos esos tics, al final, pues nosotros debemos de conocernos. Yo creo que nosotros somos los mejores críticos para nosotros mismos y saber pues en qué aspectos nosotros podemos ir mejorando y que aquí pues se les está dando esta recomendación pues porque son bastante importantes. Tomar una postura cercana, pero sin invadir el espacio del entrevistador. Obviamente nosotros tenemos que dar una seguridad a la persona que está con la persona que nosotros estamos interactuando, ¿verdad? Pero tampoco llegar al exceso de confianza, sino también nosotros, bueno, si el entrevistador nos hace la apertura para podernos expresar de mejor manera o nos pregunta algunas cosas ya un poquito más íntimas, pero nos está dando la apertura a poder, que es un lugar seguro, nosotros podemos expresarnos, pues lo podemos hacer. Entonces será una postura cercana. También, ¿verdad? Por ejemplo, si estoy en un escritorio, pues así podemos nosotros, como está la señorita, colocar nuestras manos, pero tampoco sobrepasarnos sobre el espacio o invadir el espacio del entrevistador, ¿verdad? Sino siempre mantener la postura y pues es tener nosotros nuestro espacio para nosotros mismos. Y como regla de oro, pues es que se exige una preparación minuciosa y cuidadosa antes y durante la entrevista. Pues por supuesto, nosotros debemos, como les decía, prepararnos muy bien. Ya ustedes, pues de ahora en adelante van a tener estos tips de preguntas, si ustedes, o preguntas claves que generalmente siempre se realizan o siempre se hacen al momento de estar haciendo, nosotros buscando trabajo, perdón. Entonces siempre son estas personas, pues como les decía, yo también se manejan preguntas estándar, pero generalmente pues son de las preguntas más comunes que nosotros podemos encontrar. A ello pues también nosotros tenemos que tener en cuenta de que no es bueno la parte de la improvisación o bueno, lo que salga, ¿verdad? O lo que caiga, como muchas veces uno normalmente dice, ¿verdad? En algunos procesos. Bueno, ni modo que se vaya, ¿verdad? Así como el examen del próximo lunes, ¿verdad? Bueno, ya no sé qué contestar, bueno, así que se vaya, ¿verdad? No, nosotros no tenemos que llegar a improvisar, ¿verdad? Ni tampoco a que el destino tome el curso de nuestro curso, ¿verdad? Sino nosotros, pues, aprovechar, ¿verdad? Prepararnos, porque para eso es prepararnos para una entrevista. También podemos hacer el ejercicio de pararnos frente a un espejo y platicarnos a nosotros, o bien decirle a nuestros papás o a algún hermano, a un amigo que nosotros tengamos confianza, de pues que nos ayuden con algunas preguntas y mira, yo voy a decir esto, cómo se oyó o qué tal se oyó, o bien ahora tenemos la tecnología, ¿verdad? Grábense en un video, escúchense, vean sus expresiones al momento de ustedes estar hablando y pues ahí se percatarán, ¿verdad? O bien que los graben cuando alguien más les está haciendo la pregunta, porque aquí ustedes se observarán cómo usaron las manos, cómo las colocaron, si estaban nerviosos, si estaban sudando, si no estaban sudando, si se pusieron erguidos o estaban todos acolochados en la silla o en el escritorio, no sé, tantas cosas y herramientas que nosotros tenemos para podernos preparar. Y algo muy importante que algunos autores consideran es que una buena impresión inicial en una entrevista de trabajo puede ser
inclusive muchísimo más que el currículum, ¿verdad? Y pues que las buenas referencias que nosotros podamos llevar. En definitiva, créanme que eso sí es muy importante. Por ejemplo, a mí me gustó esta persona, puchica, porque sí se notaba que sí sabía, ¿verdad? Y la seguridad que me transmitía, pues era bastante importante y viceversa también. Ay, no, el currículum dice que es muy bueno y que es pilas, pero en cuanto a actitud, yo no lo miro muy, no me llama la atención, ¿verdad? Entonces, nosotros pues tenemos que tener mucho cuidado en este aspecto que es nuestra primera impresión, entonces tenemos que cuidarla muy bien, entonces tener ese aspecto importante que la primera impresión vale mucho. Y autoentrenamiento.